Cuando el cambio es constante, la transformación debe ser continua. Ese es nuestro lema, este es nuestro legado. Bienvenidos a la Escuela de Comunicación Mónica Herrera y también a esta clase virtual. Ahora vamos a tener una Mónica sumamente interesante con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre planificación y gestión de la sostenibilidad corporativa. Sabemos que el mundo está cambiando y justamente eso, ¿no? Lo único constante es el cambio. Estamos viendo muchísimo tema de cambios climáticos. Si ustedes buscan en ChatGPT y buscan las nuevas tendencias para los siguientes 5 años, todos tenemos que estar conscientes que la sostenibilidad y sobre todo la sostenibilidad ambiental, no solamente financiera de una empresa, es un tema que va a estar en tendencia y es algo por lo que debemos de preocuparnos, ¿no? Pero hay que hacerlo de una manera ordenada, no con iniciativas al azar, sino que también con una estrategia de sostenibilidad que nos posicione y que nos diferencie del resto de competidores en el mercado. Así que hoy vamos a hablar justamente de eso, qué es y cómo se gestiona la sostenibilidad corporativa, pero antes les damos la más cordial bienvenida como Escuela de Comunicación Mónica Herrera a esta Moniclass en la que vamos a generar alguna habilidad o competencia con ustedes de la manera más práctica posible. Yo sé que la mayoría de ustedes ya nos conocen, veo por aquí nombres y rostros conocidos, pero ustedes saben que contamos con una oferta completa en términos de programas abiertos, más de 50 programas a lo largo de todo el año en los que puedan participar con otras organizaciones, programas corporativos o in-company específicos para cada organización y maestrías y programas internacionales, ¿no? Con los que pueden también especializarse en conjunto con EOBS en España y la Universidad Católica de Murcia. Así que bienvenidos a estas iniciativas. Como ustedes ya nos conocen, varios de nuestros programas hablan sobre innovación, design thinking, comunicación, estrategia, marketing y negocios, soft skills y programas de liderazgo, multimedia y programas digitales, entre otros programas ejecutivos a lo largo del año, ¿no? Yo sé que ya varios de ustedes han participado en algunos de estos programas de tendencia y que sabemos que están en boga, desde comunicación, liderazgo, innovación o metodologías ágiles, entre otros temas con los que contamos como Mónica Herrera. Pero justamente esta Moniclass es parte del taller de planificación y gestión de sostenibilidad corporativa, que tiene una duración de 20 horas en la que los participantes van a profundizar en estos temas y van a poder obtener conocimiento y dominio de metodologías, estándares y buenas prácticas de sostenibilidad corporativa a nivel mundial en entornos y dinámicas de diferentes negocios, ¿no? Y también van a conocer un poco sobre los lineamientos para el diseño de una estrategia de sostenibilidad corporativa también de calidad mundial. Así que les hacemos la más cordial invitación. De verdad que los cupos se están agotando en este taller, pero queremos enseñarles en esta Money Class un poquito de qué va, qué es esto de la planificación y cómo puedo gestionar la sostenibilidad. Así que para comenzar y para no robar mucho tiempo acá a esta Money Class, queremos presentarles a nuestra querida facilitadora, y de verdad que te admiramos un montón. Lea Romero se conecta desde Chile, pero es especialista en comunicaciones estratégicas y responsabilidad social empresarial. Leda se graduó de la Mónica Herrera y ahora vive en Chile. Es ex socia de Kelum, consultora chilena en sostenibilidad corporativa, y como les comentaba, obtuvo la licenciatura en comunicaciones integradas de marketing, un técnico de publicidad y magíster en comunicaciones estratégicas y RSE, con un diplomado en aspectos económicos y financieros del cambio climático de la Universidad de Chile, pero también le da cuenta con experiencia en diagnóstico e implementación de programas de RSE y elaboración de estrategias de sostenibilidad. Así que no hay nadie mejor que Leda para hablarle justamente de cómo se implementan este tipo de iniciativas en otros países. Leda tiene formación certificada en metodologías GRI Standards en el 2018 y elaboración de reportes integrados en el 2020. Su experiencia también considera la implementación de sistemas de gestión ética, capacitación, fondos concursables, organización de eventos corporativos, comunicaciones internas, asuntos corporativos para diversas empresas, entre otros. Así que, Leda, qué gusto tenerte con nosotros en esta mañana para ti. Y bueno, para quienes se quedan hasta el final de la Mónica, les vamos a contar un poco sobre los descuentos exclusivos para este programa de planificación y gestión de la sostenibilidad corporativa. Contanos, Leda, gracias por estos minutos de inicio. Contanos cómo Muchas estamos gracias a ti. con este tema. Muchas gracias, Francisco, y gracias a todos los que se han inscrito a esta Class. Tenemos algún par de minutos para hablar de un tema que a mí en lo particular me apasiona,
así que espero que también pueda yo sembrar una semillita de el tema de la sostenibilidad en cada uno de ustedes. Así que para dar inicio voy a compartir mi pantalla y lo primero que quisiera, un segundo para poder ponerlo en grande, ahí. Lo primero que quisiera, bueno, es hacerles la más cordial bienvenida, también a darle continuidad a esta Money Class, porque aquí vamos a ver, como bien decía Frank al principio, solo como algunos matices de lo que espero yo poder profundizar durante el ciclo de planificación y gestión de la sostenibilidad corporativa. Este es el segundo año en el que vamos a impulsar este programa. El año pasado ya tuvimos una súper buena experiencia con bastantes empresas nacionales e internacionales que se inscribieron para profundizar en el tema de sostenibilidad, que suena bien bonito, que suena súper de moda, pero detrás de este concepto hay un montón de temas como de fondo, de temas técnicos, de indicadores, de metas que cumplir, de índices, y bueno, no los quiero confundir ni los quiero llenar de conceptos ahora, pero sí es importante que sepan que no solamente es un branding lindo, sino que hay mucho trabajo detrás de la sostenibilidad corporativa, y eso es lo que esperamos en la Mónica Herrera poder contribuir a posicionar en el país. Entonces, hola a todos, yo soy Leda. En lo académico, como decía Francisco, yo soy ex Mónica, digamos, estudié mi carrera en la Mónica Herrera, luego hice un posgrado en políticas públicas en FEPADE, allá mismo en El Salvador, y luego hace 10 años me vine para Chile a estudiar un magíster en comunicación estratégica y RCE, que era como se llamaba en aquel entonces, aquí a la Universidad Andrés Bello en Chile. Y como que me gustó bastante este lado del mundo, así que sigo aquí 10 años después. Y aquí me especialicé en todos los temas que tienen que ver con asuntos corporativos y sostenibilidad. Y por lo tanto estudié un diplomado en aspectos económicos y financieros del cambio climático en la Universidad de Chile. En lo laboral, he ido trazando mi carrera también en materias de sostenibilidad o RCE, digamos, el concepto ha ido evolucionando poco a poco. Partí en Tigo, en El Salvador, como coordinadora de actividades de responsabilidad social, y luego cuando me vine a Chile, empecé a trabajar en una consultora especializada en materias de sostenibilidad, que se llama Gestión Social, y ahí fue donde profundicé en ética y comunidades. Luego estuve en asuntos corporativos en la Caja de los Andes, una empresa chilena que reparte beneficios sociales, entonces siempre muy cercana como a este mundo. Luego fui durante 5 años parte de la consultora especializada en sostenibilidad Keyun, donde llegué a ser socia, pero luego, hace un año más o menos, di un salto nuevamente hacia el mundo empresa, digamos, no a la consultoría, que me ha permitido complementar toda esta experiencia previa con la parte de política pública. Ahora estoy en el área de política pública de una farmacéutica que se llama MSD o conocida como Merck en Estados Unidos. Así que espero poder poner esta experiencia laboral en materia de sostenibilidad al servicio de todos los que quieran inscribirse en el curso. Y en lo personal, como les decía, tengo una década en Chile, tengo una perrita que se llama Poppy, hago este disclaimer por si aparece por ahí en algún minuto, para que sepan que existe mi perrita. Mi comida favorita siguen siendo, a pesar de 10 años en la distancia, las pupusas, las extraño demasiado, y mi gran pasatiempo es ver Netflix. Así que después de esta breve introducción, la idea es que en esta media hora, 40 minutos que tenemos, podamos profundizar en quiénes estamos aquí, ver un poco de historia, de cómo hemos pasado desde la filantropía hasta la sostenibilidad y los conceptos en torno a los criterios ASG, hablar un poco sobre cuáles son las principales metodologías y estándares que miden la sostenibilidad y cómo se reporta de manera como bien rápida, digamos, es un vistazo muy veloz a todos estos temas. Así que, para saber quiénes estamos aquí y tener un poco como un sondeo de quiénes nos encontramos en esta Moniclass, los invito a escanear ese código QR o bien a ingresar a menti.com y ahí poner en el código que pide, el código 5125, que lo voy a escribir también aquí en el chat, 364.
Así que ahí les doy un par de minutitos para que escaneen el código QR o bien ingresen a menti.com con el código 5125-3064. Entonces ahora yo me voy a salir de aquí, voy a dejar de compartir para poder ir a compartir el Menti. Espero que se hayan logrado todos conectar. Así que aquí está la primera pregunta. ¿A qué te dedicas? Aquí la idea es que ustedes me puedan contar si están trabajando, si son estudiantes, si hacen las dos cosas, para saber un poco como quiénes somos los que estamos conectados en esta Moniclass. Veo que hay 7 que ya están trabajando, 3 que estudian y trabajan, o sea, tenemos muchas personas que ya están incorporadas en el mundo laboral. Sigue creciendo, le estoy trabajando. Van 9 personas, ya, perfecto, 10. Excelente, me queda súper claro que tenemos mayoría de personas que ya se encuentran incorporadas en el mundo laboral. Así que voy a cambiar de pregunta. Déjenme avanzar en el Menti. Ahí está. ¿Tienes experiencia previa en RCE, inversiones sostenibles, sostenibilidad u otros? Me encanta la honestidad aquí, algo sé, no. Y hay una persona que sí, así que excelente. Ahí vamos a ir conversando sobre este tema, considerando que quizás es un tema nuevo para la gran mayoría que está en esta Moniclass. Así que genial, muchísimas gracias por la honestidad. Ahí siguen algunos respondiendo entre no y algo sé, así que buenísimo, porque entonces vamos a orientar la Moniclass para que sea súper útil para todos. Entonces, partamos con un poco de historia, porque como les decía, la sostenibilidad ahora está súper de moda y suena como algo lindo y que quizás hasta sea fácil de implementar como no se hace, pero quizás un poco más complejo que eso. Y por eso es importante analizar dónde partió este tema de la sostenibilidad. Y lo primero que yo quiero que se lleven de esta Moniclass es que la sostenibilidad, la responsabilidad social, la RC, los criterios ASG, todo esto es un concepto en evolución. Por eso es importante que nadie les diga como, ah, no, es que yo estoy como súper adelantado en este tema o no, es que yo empecé. No importa el momento del ciclo de implementación en el que se encuentre su empresa, porque independientemente de cuánto tiempo haya ya tenido una implementación en estas materias, esto va a seguir evolucionando. Entonces, lo importante es empezar, porque independientemente del momento en el que se inicie una gestión en sostenibilidad, esto igual va a continuar avanzando. Es un concepto relativamente nuevo que se mantiene en constante evolución. Eso es lo primero que creo que debemos todos rescatar. ¿Por qué las empresas deberían tener un comportamiento sostenible? Suena una pregunta como súper sencilla, súper como de sentido común, digamos, pero quizás no lo es tanto. Esta pregunta ha ido teniendo distintas respuestas a través del tiempo. Y todo parte con el concepto que quizás muchos conocemos de la filantropía. Según la RAE, la filantropía es el amor al género humano. Muy lindo el concepto. Y se instauró en el gobierno romano, o sea, estamos hablando del año 331, por el emperador Flavio Claudio Juliano. ¿Y por qué? Porque iba a reemplazar la caridad de la Iglesia Católica. Entonces ya vemos que desde entonces ya existe este ánimo porque haya una institución, una institucionalidad que genere bienestar común, que entregue beneficios, digamos. En su momento fue la Iglesia, luego la Iglesia perdió poder político, se instauran los gobernadores romanos y ellos son los encargados de generar como este bien común. ¿Quiénes son las organizaciones o las instituciones que quizás tienen ahora mayor poder? Digamos que las empresas han venido a ocupar un espacio súper importante en la configuración social. Ahora son un actor bastante poderoso. Y es por eso que en su primera instancia, las empresas empiezan a instaurar un concepto de filantropía
corporativa, de filantropía de las empresas. Por eso bien dice aquí, más adelante, la filantropía fue parte del pensamiento de algunos ilustradores y encajó en un modelo económico capitalista. ¿En qué contexto se empieza a hablar de filantropía corporativa? Cuando las empresas tenían una relación súper vertical entre ellos y los trabajadores. Era yo empresa, te doy, yo empresa, soy tu dueño, casi que ese era al principio de los tiempos la relación o la dinámica de la relación en las empresas. Había una cultura de caridad. El empresario era una figura súper destacada, pero destacada socialmente, como Rockefeller, por ejemplo, es el mejor ejemplo. Además, este concepto de la filantropía corporativa se empieza a instaurar mucho en los años 20, que recordemos son los años más llenos como de bonanza, había mucha plata, mucha felicidad, y surge el arte, surge la moda, hay como mucho espacio para, que había como mucha prosperidad, mucha bonanza. Entonces había también un espacio para la caridad, había un espacio para poder dar como lo que sobraba, entre comillas. Un marco regulatorio en términos de implementación corporativa que no existía. O sea, en ese minuto nadie se preguntaba si se estaba contaminando o no, si era socialmente responsable o no. No existía un marco regulatorio. Y tampoco una cultura de rendición de cuentas. Las empresas hacían lo que hacían como querían. Y de eso, para eso no es necesario como ir muy lejos, como sabemos cómo han ido evolucionando las empresas también por una acción social y por exigencias del contexto. Así es como se evoluciona al concepto de responsabilidad social empresarial. Ya no solamente es una cosa de, ay, sí, yo soy una empresa súper bondadosa y te voy a dar lo que me sobra. No, aquí las reglas del juego cambian. Y la responsabilidad social corporativa aparece allá por los años 50, no es tan exacto, pero vamos a calcular que en los años 50. Y un antecedente importante para la aparición de este término fue la creación de la ONU en 1945. La ONU, como bien sabemos, empezó a generar esta especie como de conciencia social más bien global, en donde los temas sociales no eran únicamente responsabilidad de los gobiernos o de las personas, sino de todo el entramado social que conforma los espacios donde básicamente coexistimos. Y en esos espacios, las empresas ocupaban un rol muy relevante. Entonces las empresas fueron entendiendo que sus negocios eran parte de un ecosistema en el que interactuaban con distintos otros actores como proveedores, trabajadores, gobiernos, comunidades, medio ambiente e incluso otras empresas. O sea, no eran islas y sus negocios para ser eficientes o para poder marcar la diferencia con la competencia, porque empezaron a surgir otras empresas, requerían relaciones o vínculos mucho más transparentes y respetuosos. Básicamente ahí el contexto tenía que ver con trabajadores y más que trabajadores, ciudadanos que reconocían su relevancia para la empresa. Ya la relación no era gracias empresa por darme trabajo, sino oye empresa, tú también sin mi capacidad, sin mi apoyo intelectual y sin la entrega de mis conocimientos no podrías operar. Comunidades mucho más organizadas, que por ejemplo, si llegaba una empresa que podía ser contaminante o que podía hacer ruido o lo que sea, ya podían con la acción colectiva generar presión hacia esa empresa. Ya no eran solo ciudadanos empobrecidos, digamos, o que no tenían mucha conciencia de lo que pasaba a su alrededor, sino que estaban organizadas y eran capaces de dar como la lucha si no le gustaba alguna práctica de alguna empresa. También empezó a haber mucha conectividad global, entonces se sabía que lo que se estaba haciendo en otros países, cómo estaban respondiendo las comunidades, las consecuencias que las cosas o las acciones empresariales tenían a nivel global. El marco regulatorio se fue robusteciendo, no necesariamente porque las empresas hacían las cosas bien, sino porque hacían las cosas no tan bien. Entonces empezó a haber una necesidad de poner restricciones, de hacer regulaciones, y esto generó un marco regulatorio ligeramente más robusto que el que teníamos en los años 20, que básicamente no existía. Y también empezó a surgir este concepto de la accountability social, que es rendirle cuentas a las personas, no necesariamente solamente a los inversionistas
o a los socios, sino también a las personas que son parte de este tejido colectivo que rodea a las empresas. También, lamentablemente, las empresas o los empresarios, mejor dicho, se empezaron a desprestigiar. No habían tantos Rockefellers, al contrario, se empezó a generar esta figura del empresario como malo, como que escondía cosas, no sé, el tío rico del Pato Donald, por ejemplo, y empezó como a generarse esta figura del empresario como una figura no necesariamente querida, digamos. Y también empezaron a haber muchos cuestionamientos ambientales. Ya no era tan normal el humo negro que salía de las fábricas o la contaminación en los ríos, etc. ¿Cómo fueron respondiendo las empresas a este contexto? Generaron programas de vinculación con la comunidad, como mejoramiento de espacios comunitarios, mayor diálogo, fondos de inversión para que los pobladores pudieran recibir dinero y hacer obras sociales con ese dinero. Programas de educación para los hijos de los empleados, contratación de mano de obra local, donación de productos, promoción del deporte, la salud, iniciativas de valor compartido, por ejemplo, con la contratación de proveedores locales, y apoyo a causas, por ejemplo, no sé, vida sana, deja de fumar, controles medicinales, como marketing social. Entonces, como pueden ver, estas respuestas tienen mucho más que ver con fortalecer el vínculo con el contexto en el que estoy inmerso como empresa. No necesariamente tienen que ver con mi sostenibilidad como empresa en el largo plazo, sino más bien con dar de regreso algunas de los beneficios que se pueden extender a la comunidad en la que estoy inserta. Eso es súper importante, hacer esa diferenciación. La responsabilidad social tiene que ver con cómo yo respondo ante los impactos que genera mi negocio, pero no necesariamente está vinculado con cómo me veo hacia adentro, cómo estoy evaluando mi operación para garantizar que voy a permanecer en el tiempo. Entonces, surge justamente este concepto de desarrollo sostenible, también bastante impulsado por estas grandes organizaciones internacionales. El desarrollo sostenible apareció por primera vez como concepto en 1987, con la publicación de un informe bien famoso, el informe Brundtland, que advertía de las consecuencias ambientales negativas del crecimiento económico, pero también de la globalización, y buscaba posibles soluciones a los problemas que ocasiona la industrialización y el crecimiento demográfico. Entonces, lo que se planteaba era, para alcanzar el desarrollo sostenible, es importante que se conjuguen tres grandes pilares. El económico, porque igual estamos hablando de empresas, no son hermanitas de la caridad, sino que tienen un fin comercial, un fin capitalista, digamos, que buscan ser financieramente viables, pero el fin económico tiene que estar acompañado de una gestión ambiental viable y un ambiente social equitativo y vivible. Entonces, cuando se combinan estos tres grandes pilares, económico, ambiental y social, podemos hablar de el desarrollo sostenible. Es bien utópico, obviamente, todo esto es teoría, pero ha sido la piedra angular en la que se han basado muchos de los cambios corporativos a nivel de sostenibilidad del presente. Hay alguno que otro matiz que vamos a profundizar en nuestro curso, pero esta es la base de toda la teoría, digamos, que viene para adelante. Entonces, el desarrollo sostenible busca proteger al planeta, frenar el cambio climático e impulsar el desarrollo social. Esos son sus grandes elementos, sin poner en riesgo la vida sobre la Tierra y sin dejar a nadie atrás. No es, en teoría, no es una situación para unos pocos. El desarrollo sostenible no debería ser solamente para quienes puedan alcanzar mejores calidades de vida o pueden alcanzar mejores condiciones de salubridad o de equidad, sino debería ser transversal, equitativo, básicamente. Este concepto busca cubrir nuestras necesidades presentes sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Esta frase estoy segura que la han escuchado porque ha sido como súper bien posicionada y muy famosa. Al final esa es como la gran utopía.
yo estoy bien, pero ¿qué pasa con las generaciones que vienen más adelante? ¿Le va a quedar planeta? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el objetivo es encontrar cómo sostener el modo de vida actual, digamos, durante un tiempo determinado. ¿Cómo podemos sostener las condiciones que hemos logrado gracias a la globalización o la industrialización, el desarrollo económico, pero que sean de largo aliento, que no duren poco? Porque hoy día no es posible mantener las condiciones que hemos alcanzado a la fecha, no va a ser posible en el largo plazo, porque no quedan recursos naturales. Los recursos son finitos y estamos viviendo como si fueran infinitos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr mantener este estándar de vida que igual nos gusta, digamos, aire acondicionado o calefacción, en el caso de los países en los que hace frío, como aquí, etcétera, 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 pero sin comprometer la calidad de vida y el futuro de las generaciones que nos van a presidir? ¿Cuál es el contexto en donde surge este concepto? Una sociedad mucho más empoderada, con conciencia ambiental, que están sufriendo las consecuencias de la escasez de recursos, rodeados por crisis económicas mundiales, por un fenómeno de globalización ya instalado y una visibilización de la diversidad, así como un marco regulatorio que ya no es únicamente robusto, sino que es global. Ahora ya no es una cosa de, no, sí, es que esta industria está bien regulada, más bien las regulaciones son globales y son impulsadas por estos organismos como la ONU o como el World Economic Forum. Hay estas organizaciones macro que están buscando robustecer este marco regulatorio a nivel global. ¿Cómo responden las empresas a este contexto que es mucho más exigido? Aquí es donde surge el concepto de los criterios ASG, que se establecen como criterios que permiten a los inversionistas, aquí ya entra esta figura que va más allá solamente del tejido social. Ya no es solo mi empresa se instaló aquí, entonces tengo que ver cómo me llevo bien con todos estos otros actores. No, ahora los inversionistas están pidiendo cuentas para saber cómo va a sobrevivir ese negocio en el largo plazo. Porque ahora con los criterios ASG, los inversionistas buscan determinar si el performance económico de la empresa se logra a través de una adecuada gestión social, ambiental y de gobernanza. ¿A qué costa estás produciendo lo que estás produciendo? ¿Cuánto va a durar? Yo necesito asegurarme que la inversión que he puesto en esta empresa no se acabe en 5 años más, sino que sea de largo aliento. Y así pueden determinar si su inversión tiene riesgos. El cambio climático, ¿cómo va a afectar mi negocio? Todos estos cambios sociales que están ocurriendo, ¿cómo van a afectar el nivel de rentabilidad de la empresa? Y si la gobernanza de la corporación o de la compañía es lo suficientemente robusta para afrontar estos cambios regulatorios que seguramente vendrán. La A de criterios ASG responde a lo ambiental, la S es de social y la G de gobernanza. Y en inglés es ESG, que la E por environmental, y lo demás sigue igual. Entonces, la A de ambiental toma en cuenta el efecto que las empresas tienen en el medio ambiente de forma directa o indirecta. La S se refiere al impacto o repercusión que tiene la empresa en su comunidad, trabajadores, proveedores. Si hacen como el link ahora entre los criterios ASG, la S es el que más se vincula con la responsabilidad social empresarial. Entonces se amplió el espectro. Con la teoría del desarrollo sostenible, llevamos la parte de responsabilidad social empresarial a la S de social y se incorporan la A de lo ambiental y la que yo pensaría que a veces es la más difícil, la G de gobernanza o governance, que alude al gobierno corporativo de las empresas y estudia el impacto que tienen sus accionistas y administradores, por ejemplo, y las personas que componen su directorio en políticas de transparencia, códigos de conducta, derechos que tienen los accionistas, entre otros. O sea, asegurar un comportamiento responsable y transparente de las corporaciones. Aquí tenemos un gráfico que pone a la empresa al centro, digamos, con estos 3 pilares, ambiental, social y de gobernanza, y algunas de las acciones que se están midiendo en este sentido, algunos de los criterios ASG, estrategias para el cambio climático, eficiencia energética, buen uso del agua,
neutralización de los gases de efecto invernadero, cuidado en general del ambiente. En materia social, igualdad de oportunidades, seguridad laboral, cuidado del entorno, productos y servicios responsables, apoyo a la comunidad. Y en gobernanza, negocios éticos, participación democrática en los directorios, cuántas mujeres forman parte de los directorios, cumplimiento de las normas y transparencia. ¿Cuál es el contexto actual, entonces, en que se están poniendo mucho más en boga los criterios ASG? Básicamente, lo que se ha identificado es que para las próximas décadas, al menos en Estados Unidos, se espera que haya una transferencia de riqueza de una generación a otra. Todos estos empresarios como más viejos, digamos, están dejando sus cargos a las nuevas generaciones. Y estas nuevas generaciones son un poco más conscientes, tienen preferencia por las inversiones que son más responsables. Esta transferencia de plata entre generación y generación se calcula que será de unos 70 billones a 2042. Entonces, estas nuevas generaciones administradoras de empresas tienen cierto nivel de conciencia sobre los requerimientos para la sostenibilidad de sus empresas en el largo plazo. Parte del contexto tiene que ver con el cambio climático ya declarado, digamos, aunque igual todavía hay algunos negacionistas. Está declarado, pero todavía existen dudas. Un nuevo emprendedor, como decía, conciencia social, y en general, esto es como a nivel conceptual de las cosas más importantes. El concepto en evolución, digamos, ¿no? Como vemos, pasamos de la filantropía a estos criterios ASG. Uno involucra más como, te voy a dar porque soy bueno. El otro es más como, no, yo quiero que me digas cómo estás haciendo el negocio porque quiero asegurarme de que mi inversión va a ser sostenible en el tiempo. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad, por otra parte? Ya entendimos cómo ha ido evolucionando el concepto y qué sé yo. Hay un detalle más que a mí me gustaría dejarles en esta clase, en esta Moniclass, porque seguramente han escuchado hablar de sostenibilidad y de sustentabilidad, y muchas veces se usan como sinónimos, pero les voy a contar que no son sinónimos. En inglés puede que sí, en inglés no existe sostenibilidad, solo se dice sustainability. Pero en español hemos acuñado sostenibilidad y sustentabilidad. La gran diferencia es un ámbito. La sustentabilidad hace referencia a la preservación de los recursos naturales, o sea, su foco es superambiental. Y aquí viene la frase famosa, disponibles con el objetivo de garantizar que las futuras generaciones también satisfagan sus necesidades. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la sostenibilidad? El concepto que al menos yo recomiendo privilegiar, y ese ha sido como la lucha, digamos, considera, además de la protección ambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico como los pilares esenciales para el desarrollo. Por eso, los objetivos de desarrollo de la ONU se llaman, en español, Objetivos de Desarrollo Sostenible. En algún minuto fueron sustentables y se cambió, precisamente para incorporar la materia social dentro del concepto. Así que, como profesionales que son y que quizás tengan algún tipo de interés en materia de sostenibilidad, lo primero que pueden aplicar dentro de sus compañías es empezar a hablar de sostenibilidad y no de sustentabilidad, porque si no nos quedamos solamente con la mirada ambiental. Las empresas pueden tener muchas motivaciones para iniciar la gestión en materia de sostenibilidad. De repente alguno de ustedes se va a ver aquí reflejado, digamos, en alguno de estos ejemplos de motivaciones. Puede ser que su empresa esté inserta en una industria o en una localidad que requiere mucha vinculación comunitaria. Entonces quizás ese va a ser como la guía que active su motivación para la sostenibilidad. O bien, cumplimiento normativo. Son una empresa bastante regulada que necesita empezar a cumplir con ciertas normas o ponerse al día con algunos cumplimientos normativos. Esa puede ser una motivación. Lo ven como una ventaja competitiva. Hay algunas industrias en las que tener un componente de consumo responsable, de productos sostenibles, puede marcar una diferencia. Ser más eficientes operacionalmente.
ya sea a través de mejor consumo, mejor uso del agua, eficiencia energética, en fin, puede haber una motivación operacional de eficiencia bastante importante en algunas industrias. Puede que, así como vimos con los criterios ASG, hay algún inversionista o algún banco que les esté pidiendo un reporte de sostenibilidad para poder entregarles financiamiento. Uy. Y también, ¿por qué no? Posicionarse y construir una reputación basada en una gestión sostenible es súper válido también. Cualquiera que sea, y puede que me estén faltando cosas acá, cualquiera que sea la motivación para su empresa, para empezar a gestionar los temas de sostenibilidad, es válido. Aquí lo importante es empezar, es partir. Tampoco importa si ya usted tiene un programa súper robusto de responsabilidad social, porque está genial. ¿Cuál es el valor agregado? Ahora que sabemos que la sostenibilidad tiene los pilares también de económico, de gobernanza, el pilar ambiental. Entonces, no importa si ya tiene un súper robusto programa de responsabilidad social, hay posibilidades de continuar evolucionando y robustecer esa gestión. Insisto, no importa cuál es la motivación que impulsa su empresa. Ahí les pido cerrar los micrófonos, por favor. Está bien. Todas las motivaciones son válidas y de hecho también pueden ser parte como de el planteamiento o el diseño inicial de una estrategia de sostenibilidad. Y para ir cerrando, porque ya nos queda poquito tiempo, este curso, que ya como les comentaba, lo vamos a impartir por segundo año, junto al área como de Executive Education de la Mónica. Básicamente nos hace hacernos un montón de preguntas, que no necesariamente uno se las hace en el día a día, pero que son importantes cuando se trabaja en este tipo de área. ¿Cuál es el propósito de mi negocio? ¿Responde a las exigencias sociales y ambientales de la sociedad actual? ¿Considera el cambio climático como parte de las amenazas o oportunidades? ¿Tengo mapeados a mis stakeholders o grupos de interés clave? ¿Cuál es el nivel de influencia que tiene cada uno de esos grupos de interés en la sostenibilidad de mi negocio en el largo plazo? ¿Estoy considerando las exigencias sociales de cada uno de estos grupos de interés? ¿La creación de valor de mi negocio depende de los recursos naturales? ¿Cómo estoy asegurándome de la continuidad de mi operación en el largo plazo? ¿Soy capaz de rendir cuentas que respondan a los criterios ASG? Si viene un inversionista y me dice, ¿cómo es tu gestión? Le puedo responder con indicadores, con cifras al cierre del año. ¿Cómo está compuesto mi directorio? ¿Se ha hablado alguna vez de estos temas en las reuniones de negocios? ¿O no? Eso lo ve comunicaciones, eso como... Todo este tipo de preguntas son las que plantean la necesidad de diseñar y gestionar la sostenibilidad corporativa considerando el propósito de mi negocio, mis stakeholders claves, cómo creo valor y cómo gestiono estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Por eso les decía al principio, no es tan fácil como suena, es súper bonito, pero hay una profundidad. No son campañas de marketing social, no son campañas de donación. ¿Pueden formar parte de mi estrategia? Claro que sí, pero no son únicamente eso. La idea durante el curso es poder profundizar en distintas herramientas, como por ejemplo el modelo de creación de valor, que es la evolución de la responsabilidad social empresarial, digamos, y que nos hace tener una doble mirada de cómo hago mi negocio y que debería ser de forma sostenible, así como cómo genero valor, cómo me aseguro de estar entregando valor en el largo plazo a través de los diferentes outcomes o los resultados de mi negocio. ¿Estoy generando valor? ¿Estoy erosionando valor? ¿Es únicamente con una mirada de corto plazo o de mediano y largo plazo? Entonces, ejercitar esta mirada doble de cómo hago mi negocio, por un lado, y cómo genero valor, por el otro, es la idea de que podamos ejercitar ese pensamiento integrado, que se llama, durante nuestro curso. Y insisto, no importa la fase del ciclo en el que esté nuestra empresa,
todas son igualmente relevantes. Pero también la idea de este curso es que ustedes puedan identificar en cuál de todas estas fases de la sostenibilidad se encuentran. Como decía Franca al principio, tenemos un montón de acciones sin coordinación o estamos cambiando las reglas de la industria hacia una mirada más sostenible que nos involucre a todos como jugadores en esta nueva fase de soluciones disruptivas, digamos. También la idea dentro del curso es enseñarles los principales, porque como ven es todo un ecosistema de mediciones, un ecosistema de organizaciones, todos piden cosas distintas, todos piden indicadores, todos tienen formas de reportar. Y hay algunas normativas también, al menos estas son las chilenas, que poco a poco van movilizando a la industria. La idea en el curso es poder profundizar al menos en estas 5, que son las que guían el contexto de la sostenibilidad en materia de medición, y poder profundizar en cada una de ellas. Y también parte del curso es poder responder a esta pregunta: ¿por qué es importante reportar? Y darnos cuenta que los reportes de sostenibilidad o los reportes integrados tienen toda una metodología detrás y que no son nada más como instrumentos como de marketing social, no es un documento para generar cultura corporativa, puede servir para eso, pero van mucho más allá, no es una auditoría y tampoco un recuento de lo que hicimos en el año, sino que tienen una estructura, tienen objetivos, tienen una metodología detrás que los hace un reporte de sostenibilidad o bien un reporte integrado. Y la idea en nuestro curso es saber identificar la diferencia entre los dos, poder identificar cuál es el mejor para mi compañía y cuáles son las formas y las metodologías detrás de un reporte de sostenibilidad versus un reporte integrado. Así que hay muchas cosas que aprender. Yo con eso me retiro, digamos, dejando la curiosidad y el contexto de todo lo que hay por aprender detrás del concepto de sostenibilidad. Así que ahí le dejo la palabra a Frank nuevamente. Excelente, Leda, muchas felicidades y gracias por compartir también este recorrido, ¿no? Que creo que ya lo tenemos un poco más claro de en qué consiste la planificación o por qué es importante la gestión de la sostenibilidad corporativa. Por aquí teníamos algunas consultas, unas están bien interesantes, así que escriban sus consultas en el chat. Si alguien quiere encender su micrófono, siéntanse en la libertad también de compartir directamente su pregunta y lanzarla al aire. Acá nos comentaban que si íbamos a compartir la grabación después de esta sesión. Sí, les vamos a compartir la grabación, va a estar también en nuestro canal de YouTube de Executive Education, así que ahí pueden consultar también este video más adelante si quieren retroceder un poco algún concepto o algún contenido, algún tema que quieran repasar, ahí va a estar la grabación para todos disponible sin ningún inconveniente. Roxana Hernández nos comentaba, nos hizo como 3 preguntas, y nos dice la primera: yo quisiera saber cómo serían las estrategias de autoconvencimiento a lo interno en las direcciones empresariales. O sea, cómo, su pregunta va, ¿cómo puedo convencer al A CEO, los a la junta superdirectores. directiva? Correcto, Mire, que esto es importante, ¿eh? es súper importante. La verdad es que ha sido bien interesante. Yo trabajé aquí en Chile con muchos clientes y nos pasaban 2 cosas. Hay algunas empresas en las que la directriz viene de arriba hacia abajo. Es como, no, es que esta es la nueva estrategia y todos ustedes van a tener que apoyarla, digamos. Hay incluso, bueno, en la empresa en la que yo trabajo actualmente, parte de la evaluación de desempeño, o sea, un porcentaje de la evaluación de desempeño tiene que ver con el cumplimiento de ciertos objetivos sostenibles. Claro, eso es como cuando viene, como es top-down, digamos. Pero cuando el convencimiento es bottom-up, una cosa que nos servía bastante a nosotros era hacer un benchmark de la competencia. Y si identificábamos cosas que la competencia estaba haciendo, que les podía dar una ventaja competitiva en el mediano o largo plazo, y que nosotros ni siquiera habíamos empezado a hacer, ahí genera ruido, como que empieza a ser como, ay, ¿verdad? ¿Y nosotros por qué no lo estamos haciendo?
Es más, la práctica del reporte de sostenibilidad, me acuerdo perfecto, hubo un CEO que dijo, a mí yo no sé si me gusta mucho hacer los reportes de sostenibilidad porque siento que nos copian. Eso fue como estamos poniendo ahí como toda la carne en la parrilla para que nuestra competencia nos copie. Pero justamente el tener la valentía, digamos, de salir a decir qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que no, entonces nos puede poner en ese gráfico de la ola que les mostraba, en una posición que moviliza a la industria. Yo soy innovador, yo soy pionero, yo puedo hacer estas cosas y ahora la industria a mí me va a seguir. Entonces hay como ahí diferentes formas de abordarlo. No hay una receta, no hay ninguna fórmula secreta, digamos, para implementar este tipo de estrategias o iniciativas. Hay que analizar el caso a caso, pero así como rapiditamente podría ser un benchmark de la competencia o bien buscar algún ejecutivo clave que nos permita hacer como el bottom down de este convencimiento interno, digamos. Me encanta. También aquí Roxana nos hace otra pregunta sobre cómo podemos evitar en el tema de impacto social que las comunidades ante sus necesidades, que son bien apremiantes, logren comprender que las empresas o la responsabilidad social empresarial no los va a sacar de la pobreza, ¿no? Sino que la idea es aportar el desarrollo sostenible, pero que ellos solitos también busquen soluciones de largo plazo. Eso está súper interesante porque justamente la cultura filantrópica era bien paternalista. Era yo, papi Estado, papi Iglesia y de ahora papi empresa, te doy. Pero no te habilito, no genero valor. Justamente ese es como el cambio de paradigma que propone el pensamiento integrado, que es cómo yo, empresa, genero valor para ti. Y eso no significa que te voy a resolver tus necesidades, pero llegar como a ese entendimiento es un trabajo de súper largo plazo, de áreas expertas, de áreas comprometidas, digamos, con el desarrollo comunitario. No se alcanza de la noche a la mañana, pero si no se empieza a hacer, menos se va a alcanzar. Entonces, igual es como, es un trabajo continuo, difícil, utópico, pero importante. Súper, gracias, Leda. Quiero aprovechar para contarles que estamos haciendo una pequeña encuesta para saber qué tanto les ha gustado la Money Class. Aquí, así que por favor ahí pueden contestar 4 preguntitas para ver si están interesados también en recibir más información de este curso. Acá te mandan saludos. Roxana dice, perfecto el abordaje. Lucía, Leda, como Ay, siempre, Lucía, muy enriquecedor. Sí, Lucía de Lara. exalumna. Em, Súper, mira, exalumna de la escuela también. Una Mónica súper interesante y muy bien explicada. Alejandra Flores. Elsa Moreno nos dice qué hacer cuando las comunidades no quieren ceder ante las empresas o no quieren colaborar con los programas de sostenibilidad. Sí, quizás lo primero no tiene que ver con ceder ante la empresa. O sea, la empresa no es el Dios que viene aquí a imponer. O sea, ese sería como lo primero, no intentar que la comunidad ceda ante mí, sino que es un actor que tiene quizás hasta más poder que yo si necesito que ceda, digamos. Entonces, eso es lo primero, como cambiar el paradigma con la comunidad. Y por otra parte, también ese trabajo constante. No se hace de la noche a la mañana, requiere áreas robustas, completas, estrategias. Es toda un área de acción comunitaria que permite tener un vínculo armónico con las comunidades. Pero eso no significa que van a ceder o no significa que van a hacer lo que yo quiera, sino que es una negociación permanente, porque son nuestros vecinos, son parte de la comunidad, digamos, no están ahí en función mía. Y eso es algo que tenemos que empezar a ejercitar, digamos. Súper, me encanta. También José Pérez nos pregunta acá, ¿cuál es la diferencia entre responsabilidad social empresarial y sostenibilidad? Y esta segunda se adapta a los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. José, yo creo que tienes que volver a ver la grabación de la clase, porque ahí queda muy claro cuál es la diferencia entre responsabilidad social y sostenibilidad. Y justamente quien propone, digamos, el concepto de sostenibilidad es la ONU, que son los padres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y durante el taller, durante el curso, profundizamos un montón en los ODS. Porque hay muchas empresas que ponen como el sellito así como, ah, sí, yo contribuyo con hambre cero,
pero cuando nos ponemos a ver el doble clic, digamos, de cómo están contribuyendo, bluff. Entonces, es interesante esa parte. Excelente, Leda, súper de acuerdo contigo. Aquí quiero ver, bueno, también Roxana nos dice, nos da un comentario que todo esto es un desafío para países con economías emergentes y realmente también afuera, ¿no? También los países desarrollados tienen este mismo desafío. Súper. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta o si quisieran abrir su micrófono también para lanzar la Leda. Si no, también compartimos, acá Catherine Gutiérrez compartió en el chat información del brochure sobre el taller de planificación y gestión de la sostenibilidad corporativa. Y Roxana ya nos está pidiendo los formularios de INSAFORP. Aprovechen, son los últimos cupos con apoyo de INSAFORP. Solamente tenemos 5 cupos ya para este taller con apoyo en el que van a descubrir cómo impulsar la sostenibilidad empresarial y cómo realmente como empresas podemos contribuir a resultados significativos en nuestro entorno, ¿no? Para hacer este cambio. Así que los invitamos a todos a que puedan explorar y compartir con nosotros en este taller con Leda. Como les comentaba, la idea es que tienen los últimos cupos, 5 cupos con apoyo en INSAFORP, así que aprovechenlo, tal vez alguien de la Moniclass puede eh, incluirse acá en esta iniciativa. Así que felicidades a todos los que ya están inscritos. Aquí van a conocer un poco más sobre este brochure de planificación y gestión de la sostenibilidad corporativa. Los invitamos, están las fechas a partir del 4 de octubre. Todo el mes vamos a estar en capacitación junto con Leda para profundizar en estos temas y también para ver la practicidad, ¿no? La idea es cómo lo puedo aplicar en mi empresa, cómo lo puedo aplicar en mi entorno laboral, me va a impactar o no me va a impactar esta tendencia en mi industria, va a transformar o no va a transformar mi industria, entre otras consultas que ustedes pueden ahí verificar en el taller. Leda, te agradecemos por tu tiempo. No sé si quieres dar el último mensaje para los participantes de esta Moniclass. La verdad es que estamos contentos de tenerte de nuevo aquí en tu alma mater, en la Mónica Sí, contigo. muchas gracias, qué emoción. Bueno, no, que los espero ahí. Insisto, aquí siento que no siento, estoy firmemente convencida de que no hay ninguna receta. Entonces, la idea de este curso es darles como una especie de toolkit que se vayan muy preparados con entendiendo qué es GRI, cómo se diferencia de reporte integrado, cuáles son los principales estándares de reportabilidad, cómo se está entendiendo sistémicamente el cambio climático, quiénes son las organizaciones que lideran estos temas a nivel mundial, de manera que para cada uno de ustedes, independientemente de la industria o la empresa en la que trabajen, puedan tomar cuáles son las herramientas que mejor les pueden servir, ya sean comunitarias, ambientales, de reportabilidad o de estrategia. La idea es pasarles así toda la artillería, digamos, y que ustedes luego puedan elegir con qué arma luchar. Excelente. Bien, muchísimas gracias a todos. Leda, aquí nos están compartiendo ahí los leads y los correos electrónicos para compartirles más información, así que felicidades a todos los que se animen a este taller. Leda, un abrazo para ti hasta Chile. Gracias por apoyarnos en esta mañana y por acercarte a El Salvador también desde allá. Muchas gracias a todos por Gracias a acompañarnos. ustedes. Chao. Chao.